Parecía que el mercado comenzaba a recuperarse, aunque podía ser simplemente un rebote como todos los otros que hemos tenido, las cosas empezaban a salir bien. La mayoría de los reportes trimestrales que habíamos tenido hasta este momento habían sido bastante buenos, el 70% de hecho habían sido superiores a expectativas, pero ahora reportan dos de las empresas más importantes de todo el mercado y tumban a muchas otras más. Y estas empresas son tanto Alphabet como Microsoft. ¿Y qué pasa? Bueno, Alphabet decepciona con resultados y caen sus acciones un 6.75% al cierre del mercado. Microsoft supera expectativas en general, falla en algunas cosas que las vamos a mencionar y sus acciones caen en un 6.47%, inclusive superando expectativas. ¿Y qué pasa con Meta o Facebook, que reporta mañana? No ha reportado hoy. Pues sí, los resultados de Alphabet se interpretan directamente por sobre el impacto que van a tener para otras empresas, como lo es Meta, que las dos tienen ingresos por anuncios, por ads, por el marketing digital. Y Meta cae un 4% al cierre del mercado, Apple cae un 1% al cierre del mercado, Amazon, otra empresa que se afecta muchísimo por el e-commerce y por la cantidad de gasto que tienen las personas en Internet, cae en un 4.54%. Entonces, tanto Meta como Amazon se vieron bastante afectadas por el reporte de Microsoft, por el reporte de Alphabet el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, desde mínimos, el S&P 500 parecía estarse recuperando con un 7.89%, aunque podemos esperar que eso cambie el día de mañana fuertemente. Google reporta y sus utilidades por acción fueron de $1.6 por acción, a comparación de lo que se esperaba de $1.25 por acción. Ahora, el cambio principal o la decepción principal es que año con año sus utilidades por acción cayeron en un 32%. Eso es lo que preocupa un poco, que ha caído año con año las utilidades de Google. Ahora, ¿qué pasa con las ventas? Las ventas también decepcionan un poco, con 69.09 mil millones de dólares ingresados a comparación de lo que se esperaba de 70.58 mil millones de dólares. Y este número podríamos decir que es de crecimiento. Fue un 6% de crecimiento con los ingresos de año con año. Ahora, si quieren mencionar lo anterior, estamos hablando de que este crecimiento del 6% viene después de un año que Google creció en este mismo trimestre del año pasado más de 40% a comparación del año anterior a ese. Por lo cual, venía de haber crecido 40% en un año y su desaceleración llegó a ser del 6%. Sigue teniendo crecimiento, aún y en este ecosistema o en este entorno de inflación está teniendo crecimiento. El problema es que este crecimiento está siendo por debajo de la inflación y sus utilidades no están ahí. Sus utilidades no crecieron. De hecho, lo que sí creció bastante, y lo van a ver, son los empleados. Crecieron a comparación del año pasado, que eran 150,000 empleados. Actualmente terminan este trimestre con 186,000 empleados. Aumentaron 36,000 empleados en un año en el que ellos empezaron a decir que iban a ser más eficientes, que iban a priorizar proyectos, que iban a dejar de contratar gente en exceso. Sí, lo van a empezar a hacer después de que estuvieron contratando una gran cantidad de gente los últimos meses, aun y cuando veían algo de deterioro en la economía. Entonces, por ahí algo interesante de ver cómo es que lo que sigue constante es el incremento de personal que tiene Google. Otra parte bastante interesante es YouTube, que YouTube tuvo ingresos menores a lo que se esperaba, de 7.07 mil millones de dólares a comparación de los 7.42 mil millones de dólares que se esperaban. Y lo interesante aquí, además de que se esperaba 3% de crecimiento año con año, es que YouTube de hecho vio un decrecimiento a comparación del año pasado. Hubo menos consumo, los ingresos al menos fueron de menos 2% de parte de los anuncios que se presentan en YouTube. Por otra parte, la nube, que es lo que dicen el segmento más importante para los inversionistas porque es el segmento de crecimiento más rápido, aunque no tiene un gran impacto, llamémoslo así. Es un segmento relativamente pequeño para la empresa aún, de 6.09 mil millones de dólares en ingresos a comparación de los 6.69 mil millones de dólares que se esperaban. Ahora, es relativamente pequeño este segmento también porque consideremos que genera pérdidas. De hecho, las pérdidas de la nube fueron de 699 millones de dólares. 699 millones de dólares en pérdidas por la nube, un segmento que está creciendo sumamente rápido en un 37% a comparación del año pasado. Entonces, un segmento que sigue muy saludable, que sigue creciendo, que los márgenes son bastante interesantes una vez que escalas este segmento, pero actualmente siguen teniendo pérdidas y que están compitiendo contra Microsoft, que ellos ya están ingresando 20 mil millones de dólares en ingresos provenientes de la nube, y el número uno, el más grande, es Amazon. Entonces están compitiendo estas tres gigantes
empresas, tanto Google como Amazon como Microsoft, por este segmento que está creciendo de una manera superior al 30% anual en estos momentos, aún y con todo el entorno macroeconómico tan complejo que estamos viendo. Y esto podemos ver que es una parte pequeña porque es el 7% de los ingresos de Google. 7% son los ingresos provenientes de ventas del servicio de la nube. Por otra parte, lo que nos dicen es que actualmente están trabajando por realinear sus enfoques y dar prioridad a los proyectos de mayor crecimiento. Entonces ya no están tratando de invertir en todo, ya no están tratando de crecer por crecer, sino crecer en lo que es más rentable y en los proyectos prioritarios, en los proyectos principales que en este corto o mediano plazo pueden tener o crecimiento o rentabilidad y quieren ser mucho más eficientes. Una vez más, nos lo dijeron el trimestre pasado, no lo estamos viendo cumplirse en este trimestre, pero están trabajando por sobre esto. Y digo que no lo estamos viendo cumplirse en este trimestre, el tema de la eficiencia, porque los gastos en marketing y ventas aumentaron en un 25% a comparación del año anterior. Entonces están gastando más en marketing para lograr tener prácticamente un 6% más de ventas. El gasto en investigación y desarrollo también aumentó considerablemente, en un 33.5% a comparación del año anterior. Entonces no solamente Meta o Facebook es la que está invirtiendo en investigación y desarrollo, sino también Google lo está haciendo y aumentó su gasto en investigación y desarrollo considerablemente. Este 33.5% no es cualquier cosa, pero las recompras, que es algo que a mí se me hace sumamente atractivo en estos momentos, dado el precio de las acciones que veo, que están cotizando, si analizamos los números actuales, aproximadamente 21 veces free cash flow. Y no deberíamos de analizar los números actuales, deberíamos de considerar este diciembre, porque probablemente si continúa el crecimiento, otro 6% de crecimiento, pues estaríamos hablando de que Google está cotizando a 19 veces free cash flow en lugar de 21 veces free cash flow. Pero considerando estos números, que cotiza a 21 veces free cash flow, está en una evaluación, en mi opinión, bastante atractiva. Que sí, así como yo quiero comprar más acciones de Google, también me parece que es un muy buen momento para que el equipo directivo decida tomar acción y comprar aún más acciones. ¿Y qué pasa o cómo vemos reflejado esto en un incremento de recompras? Recompraron en este último trimestre 15.3 mil millones de dólares en acciones. A lo que va del año han recomprado 43 mil millones de dólares en acciones. Y esto se relaciona con los 16 mil millones de dólares de free cash flow. Entonces prácticamente todo el flujo de efectivo, el 90 y tantos por ciento del flujo de efectivo que generó la empresa, la estuvieron utilizando o la utilizaron para recomprar acciones dado el precio tan atractivo al que están. Y sí, están acelerando las recompras, aun y cuando tienen menos utilidad, aun y cuando sus ingresos están desacelerando, están acelerando las recompras porque el valor que retorna esa empresa, porque el valor que van a obtener de ese efectivo invertido en sus propias acciones es mucho mayor que mantenerlo en efectivo o que seguirlo invirtiendo o tenerlo disponible para seguir contratando más personas o más personal, aun y cuando no están teniendo incremento en ingresos. Entonces, cosas de los dos lados. Están siendo o están intentando ser más eficientes, pero están contratando mucho más personas aún. Están intentando gastar menos y dar prioridad a ciertos proyectos, pero aumentan sus gastos en marketing en más del 20%. Entonces estamos viendo una empresa que literalmente nos lo dice el CEO. Están realineando sus proyectos, están realineando los gastos que tiene la empresa para poder seguir o lograr tener esta eficiencia dentro de los objetivos que ellos tienen planteados y realinear objetivos. No estar por todos lados, no invertir en todos lados, no tener o contratar la mayor cantidad de gente posible, sino hacer lo necesario únicamente para lograr tener el crecimiento o retornar a tener este crecimiento que recordemos. Esto en gran parte es por el tema macroeconómico. No es que los fundamentales de Google se estén afectando. Y eso lo veo claramente con estos números. Sí, una caída del 2% en los ingresos provenientes de YouTube se me hacen totalmente razonables, considerando lo que ha estado sucediendo con el marketing digital, considerando que además tienen nuevos competidores sumamente fuertes y que tienen muchas más opciones para hacer marketing. Pero el tema también se vuelve que esto va a ser cíclico, va a tender a ser cíclico. La cantidad de ingresos por anuncios sí va a ir creciendo con el tiempo, pero estamos viendo que en épocas de recesión las empresas también van a reducir el gasto en marketing digital. Y ahora podemos pasar ahora sí
hablar acerca de los resultados de Microsoft, que aun y cuando superan expectativas, las acciones caen y caen fuertemente, ese 6% sumamente parecido a lo que cayó Google. ¿Y qué vemos? Bueno, una utilidad por acción bastante saludable, llamémoslo así, porque si estamos hablando de que la utilidad por acción de Google cayó en un 32%, pues podríamos ver algo similar en Microsoft, pero no es así. Vemos que cae en un 14% la utilidad por acción, $2.35 a comparación de $2.30 que se esperaban, entonces superaron expectativas. Ingresos de $50.12 mil millones a comparación de las $49.6 mil millones que se esperaban, un crecimiento de año sobre año de 11%. Entonces sigue creciendo a doble dígito esta empresa que he mencionado tanto en los últimos videos, que me parece tan atractiva actualmente la evaluación a la que está. Márgenes brutos continúan estando sumamente altos, no se han afectado tanto sus costos, 69.2% para los márgenes brutos. El segmento de la nube que menciono es mucho más grande que el segmento de la nube de Google, que es 4 veces más grande, un poco más de 4 veces más grande. Tuvieron ingresos de $20.33 mil millones a comparación de los $20.36 mil millones que se esperaban. Y ahí estuvo el fallo. Y ahí estuvo lo que tumbó a las acciones, de acuerdo a los analistas, que fallaron en expectativas en base a la nube. ¿Pero qué fue? Bueno, el crecimiento del segmento de nube fue de 35% este trimestre, a comparación de lo que había crecido el año anterior, que era de 40%. Entonces sí, creció más lento. En lugar de crecer 40%, creció 35%, mientras que la nube de Google creció a 37%. Entonces, la nube de Google está ganando más crecimiento. Pero recordemos, el segmento de nube de Google es de $6 mil millones a comparación de otro de $20 mil millones. El segmento de nube de Google tuvo pérdidas de $699 millones cuando este mismo segmento para Microsoft trae 44% de margen operativo. Una diferencia abismal, un tamaño totalmente distinto y una rentabilidad pues mucho más interesante por parte de Microsoft. Y bueno, ¿qué podemos ver? Estas expectativas de crecimiento en la nube eran de alrededor del 36.4 al 36.8 dependiendo del analista. Entonces, tenían expectativas de crecimiento de la nube de Microsoft de 36.4 a 36.8, llegó en 35%, un fallo mínimo que tumba las acciones fuertemente. Otra de las cosas que a mí en lo personal me decepcionó fue el nivel de recompras de Microsoft. El nivel de recompras de Microsoft bajó a comparación del año anterior, $5.5 mil millones a comparación de los $7.6 mil millones del año anterior. Entonces, si tus acciones están más baratas, tú como equipo directivo y con tanto efectivo que tienen actualmente, probablemente lo que quisieras hacer o lo que debieras de hacer, si es que no tienes mejores oportunidades de inversión en estos momentos, que a lo mejor están viendo algo distinto, quieren hacer más adquisiciones, pues sería recomprar más acciones de lo que recompraste el año anterior. ¿Por qué te parecen menos atractivas actualmente las acciones con lo que han caído a lo que te parecían el año anterior con un precio similar o un poco superior a lo que están en estos momentos? Entonces ahí es donde no veo tanto dónde está el fundamento o qué tomó como fundamento el equipo directivo para decidir reducir las recompras en estos momentos. Que bueno, un aspecto interesante que quería mencionar. Por otra parte, el personal computing, que tanto nos mencionó AMD, que había caído sumamente fuerte este segmento, más de 50% cayeron los ingresos de computadoras personales para AMD de parte de lo que esperaban. Pues para Microsoft, aunque viene un poco por debajo de expectativas, sigue estando en línea con lo del año pasado, $13.3 mil millones en este segmento. Aquí también se incluyen los ingresos de Xbox y es el segmento con un menor margen operativo para Microsoft, 32%. Entonces este segmento que no tuvo crecimiento es un segmento de rentabilidad más baja. Y sí, esperemos que las personas empiecen a volver a comprar computadoras personales y consolas de videojuegos, pues una vez que se empiece a recuperar un poco más la economía o que las personas tengan mucho más confianza. En estos momentos las personas tienen 1 o 2 años con los equipos que compraron estos últimos años, porque pues en 2020 y 2021 fue que vimos un boom de ventas de computadoras y de accesorios para computadoras. Y entonces Microsoft para mí se me hace una gran empresa con una gran diversificación, que hay cosas y temas que no me gustan como la recompra de acciones que la redujeron en estos momentos, pero por otra parte tienen una diversificación muy interesante como con segmentos, el segmento de LinkedIn y de Dynamics creció año con año en un 9% y tuvieron ingresos en este segmento de $16.47 mil millones, superior a lo que tienen de computadoras personales. Y cuando piensas en Microsoft probablemente piensas tanto en el licenciamiento de sus productos, que sí es uno de los segmentos más importantes que tienen, o uno de los principales
segmentos que tienen, y pienses también en la nube, porque es otro de los segmentos principales, pero también tienen crecimiento en LinkedIn, que podríamos decir es una red social de trabajo donde tienen también ingresos por anuncios. Entonces estás diversificado en ingresos por anuncios, ingresos de ventas de productos de computadoras personales, de servicios para computadoras personales, de servicios de nube. Tú tienes todos estos segmentos con alta rentabilidad. Es una empresa que año con año creció en un 11% sus ingresos. El tema fueron sus utilidades, que sí se redujeron un poco, un 14% a comparación del año anterior, pero sigue estando bastante saludable la empresa, cotizando a una evaluación bastante interesante y sigue creciendo a doble dígito, que era pues lo que los inversionistas más estaban esperando, y aún así las acciones caen. Entonces esto, más que algo negativo, lo veo como algo positivo para cualquier persona que esté queriendo comprar acciones de esta empresa. Ahora, esto es solamente mi opinión y puedo estar completamente equivocado, pero ambas empresas, a la evaluación a la que están y con los resultados que tuvieron, ninguna de las dos me preocupa. De hecho, ambas me hacen sentir mucho más seguro de los fundamentales que tienen, y nada más el ver que Google empiece a retomar su idea de realinearse y de continuar con sus principales objetivos, en lugar de seguir contratando personal esta cantidad tan desmedida que aumentaron en un 20% en el último año. Pero esto me lleva a preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de estos resultados? ¿Esperaban que Google y Microsoft crecieran más rápido? ¿Esperaban que superaran expectativas? Porque yo ciertamente sí esperaba que Google superara expectativas de los analistas, cosa que no hizo. Al menos Microsoft sí lo hizo, pero de Microsoft no sabía qué esperar. Yo pensaba que Microsoft, dada la debilidad en el mercado de computadoras personales, iba a decepcionar un poco en esos segmentos, y tampoco lo hizo, no decepcionó en esos segmentos. Entonces la pregunta para mí es, ¿qué pasará mañana con los resultados de Meta? ¿Será que va a decepcionar así como decepcionó Google? Estaré bastante atento y ya quiero escuchar ese reporte trimestral y qué es lo que ha estado haciendo el equipo directivo con tanta presión externa. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.